otro podía comprar un dólar porque estaba prohibido, ellos la pesaban y la arrastraban, ¿no es cierto? Cayéndose de la cara de la hipocresía de lo que era un relato que seguramente vamos a ver mucho tiempo más adelante, muchas de las cosas que pasaron. Y repito, esto no es una agresión a quien ideológicamente acompañó al gobierno anterior. Esto es una descalificación a los que cometieron los delitos que se cometieron antes. Y que yo espero que como sociedad, quienes creen en una ideología, sostengan la ideología. Pero si alguien comete los desmanes que se cometieron, no se arrepientan de la ideología, pero sí separen a esa gente de lo que es la política. Porque eso es lo que confunde, eso es lo que se hace que en la política digan, son todos chorros, son todos ladrones. La verdad que no, no somos todos ladrones. Hay tipos honestos, somos tipos honestos los que estamos y podemos caminar por la calle. Seguramente muchos no pueden caminar. Pero entonces, en el tema, voy a poner fundamentalmente, ¿qué pasó en la economía? ¿Y por qué tomamos las decisiones que tomamos? Miren, hace 4 años, cuando pusieron el cepo cambiario, no podíamos comprar dólares, la economía se paró, la economía dejó de crecer, el empleo privado se estancó, la inflación creció. ¿Qué significa que crezca la inflación? Que se pierde el poder de salario, el poder adquisitivo de los salarios. Esto es lo que cambia. Y cuando pierde el poder adquisitivo de los salarios, generalmente la base de los salarios es de la gente de menos recursos y son los más expuestos a la inflación. Entonces, ¿con qué nos encontramos nosotros cuando asumimos? Nos encontramos con un Banco Central que en el año 2008 tenía 53.000 millones de dólares, siempre cuento esto, pero pinta la realidad. Cristina Kirchner fue la peor presidente en gestión económica de la historia. Y lo digo porque ustedes no van a ver un economista serio defendiendo lo que hizo Cristina Kirchner económicamente con el país. En el año 2008 tenía 52.000 millones de dólares en el Banco Central y tenía 140.000 millones de pesos circulando en los bolsillos de ustedes y en la caja de ahorro. Y cuando dijo vamos por todo y cuando terminó su gobierno, terminamos con 25.000 millones de dólares en el Banco Central y con 600.000 millones de pesos dando vuelta. Miren qué fácil que es gobernar dándole a la maquinita. Pero las consecuencias de gastar más de lo que podemos se paga. Cada uno de ustedes que ahorita es una ciudad comercial sabe perfectamente lo que significa para un comerciante gastar más de lo que le entra. En algún momento tenés que ir al banco, en algún momento tenés que pedir prestado, o en algún momento tenés que vender algo para cubrir ese desfasaje que tenés entre lo que vendés y lo que gastás. Y esta Argentina, como le dijo Mario Negri, brillante, ex compañero de bancada, le dijo, creían que eran el Che Guevara y en realidad eran unos chicos que eran Isidorito Cañón y que se patinaron nuestra guita. Esa es la realidad. Y cuando uno mira qué otros indicadores económicos teníamos, la inflación empezó a crecer. El empleo privado se estancó y decreció. Y entonces el Estado tuvo que asumir el rol de tomar a los miles de personas en los distintos puestos, porque la política de la presidenta fue tan incapaz que no pudo generar empleo cuando todo alrededor, en Paraguay, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Perú, crecía. Esa es la realidad de lo que pasó en la Argentina. ¿En qué nos encontramos? Vamos a hablar de un tema que hoy nos preocupa. Las tarifas eléctricas. Seguro que nos preocupan.
Durante 12 años no se ajustó, con casi 1200% de inflación, no se ajustaron las tarifas y nos dejaron el regalito a nosotros. Esta es la realidad. Este regalito nos dejaron a nosotros. Y cuando nosotros entramos, teníamos el déficit fiscal, esto es, lo que gastábamos por encima de lo que recaudábamos, más alto de los últimos 30 años, 7,5% del Producto Bruto Interno. Una enormidad de plata, una guarangada de plata, más que de la Rúa, más que Menem, más que todo. Pero los tipos nos hacían creer que estábamos fenómenos. Y la verdad que eso era una virtud. Porque mucha gente que yo mismo conozco y te dice, bueno, pero la verdad que no fue bárbaro, nos iba bárbaro, pero la pared estaba allá y nos íbamos a estrellar. Y créanme que muchas de las medidas que se tomaron no teníamos otra alternativa. Que a nosotros no nos causa gracia decir que va a tener que aumentar la luz. No nos causa gracia tener una inflación. Primero reconocemos que tenemos problemas con la inflación, pero que son problemas que inevitablemente íbamos a pasar en el primer semestre. ¿Por qué? Porque tomar las decisiones que se tomaron de unificación del tipo de cambio, de pasar de 10 pesos, 9,70 a 13 pesos en la primera etapa, inevitablemente trae las consecuencias, y ustedes lo conocen porque no hay que ser economista, hay que ser una persona con sentido común para entender qué es lo que está pasando. ¿Y qué cosas también nos encontramos? Nos encontramos que se fueron del gobierno pero no se querían ir del poder. Creían que nosotros solamente, el presidente Macri, podía disponer de su silla de Rivadavia, de su sillón de Rivadavia, que a mí me dejaban entrar como ministro porque me designaron, y a lo mejor los diputados lo podían poner porque ustedes lo votaron. El resto tenían que tenerlo todo ellos. Y esto no es así. Por eso no se quieren ir de muchos lugares. Nosotros creemos que en la Argentina hoy, en esta construcción, lo que tiene que tener protagonismo es el sector privado. Nosotros, cada gestión, cada reunión que tenemos, hacemos hincapié para que crezca el comercio, para que crezca la producción agropecuaria, para que crezca la producción industrial, porque es la única forma de generación de empleo genuina. Y el empleo es la mejor forma de distribución de la riqueza. Y el empleo es la forma genuina de crecimiento de un país. Los planes sociales ayudan a solucionar parches que se viven, sociales. Pero muy pocos países crecen a la luz de los planes sociales. Los planes sociales son una situación puntual y coyuntural. Lo que tenemos que generar son miles y miles de puestos de trabajo, y por eso el Estado se tiene que poner a generar esas condiciones. ¿Y qué nos está pasando hoy con los amigos que hoy son la oposición? ¿Sí? Entre ellos nuestro gobernador. Nosotros, yo tengo orden en el ministerio, no tengo orden, digo. A mi ministerio va todos los gobernadores, todos los ministros. No tengo ninguna orden de darle o dejarle de dar a alguien en función del signo político. Yo trabajo según le corresponde, no a los productores de esa zona. No hago distinción porque me parece que para eso estamos. Las elecciones van a ser el año que viene y la gente va a decidir el año que viene. No podemos desde hoy tener la misma conducta clientelar. Ayer, anteayer, estuve con dos gobernadores, uno de Río Negro y otro de Entre Ríos. Y ayer estuve con los 24 ministros de la producción de la provincia. Y como corresponde, en algunos casos estamos de acuerdo, en otros casos no estamos de acuerdo. Pero esta es la construcción en definitiva que tenemos que tener. Pero ¿qué es lo que cambió y que yo veo que en 90 días, ustedes fíjense? Nosotros le decíamos cuando yo era diputado
que teníamos que subir el mínimo no imponible. Golpistas, nos decían. Quieren voltear el gobierno. Le decíamos que había que discutir una nueva ley de coparticipación federal. Decía, quieren desfinanciar al gobierno. Bueno, está bien, no lo hacían. ¿Qué nos encontramos hoy? Les decíamos que había que arreglar con los buitres porque nos condicionaban nuestro crecimiento, nos condicionaban el crédito, nos condicionaban nuestro desarrollo económico. Patria o buitres. Esa era la respuesta. Y nosotros entendíamos que no. Miren, el tema de los buitres es muy sencillo. En el año 2005, Néstor Kirchner emitió bonos con legislación de Nueva York. Esto es la legislación aquella. ¿Por qué? Porque la verdad que no nos tienen confianza a nosotros en el mundo. Y le tienen confianza a la legislación de ellos. Y Néstor Kirchner hizo lo que tenía que hacer, no hizo mal. Hizo bien lo que tenía que hacer, porque no nos tenían confianza. Y resolvió parcialmente el problema de la deuda. ¿Y lo hizo bien? Sí, lo hizo bien, dentro de lo que se pudo. El problema es que no entraron unos buitres y que entonces empezamos con esta cuestión épica de patria o buitres. Bradeno, Perón. Y entonces llegamos a esta situación de unos funcionarios que salen corriendo a pagar algunas deudas del Club de París, como Kicillof fue a pagar en el año 2014. Miren, yo les voy a contar esa antes de cosas. En el Club de París debíamos alrededor de 1.500 millones de dólares, la Argentina. Ya venía hace mucho tiempo. Cuando, después de tanto tiempo, había que pagar 6.500 millones de dólares. Eso era la liquidación. Y lo teníamos que pagar en cuotas. Pero para pagar en cuotas y para pagar 6.500 millones, nos pedían que el Fondo Monetario pudiera revisar las estadísticas de Argentina. No teníamos que hacer ninguna cosa rara. Dijimos que no. Entonces le pagamos 10.000 millones y de contado. Y eso son lo que me dicen ahora que tenemos que negociar distinto con los buitres. Lo mismo que se fueron hace 100 días y que no negociaron con los buitres. Pero son los mismos que hoy vienen y reclaman lo que 95 días atrás estaban escondidos para no reclamarle a Cristina Kirchner. Son los mismos que no le reclamaban el 15% de los fondos que se llevaron en la época de las AFJP. Y ahora piden a este gobierno que le devuelvan lo que no le pagó Cristina y lo que viene para adelante. Todo junto, miren. Y ahora piden que de golpe se dieron cuenta que había inflación y ahora piden de 15.000 pesos que tenían ellos de mínimo no imponible, 70.000. ¿No? Y ahora se acuerdan que hay que hacer una tablita de impuesto a la ganancia para todos los trabajadores y los cuentapropistas. Y ahora se dan cuenta de todo eso. La realidad es que quieren que nos vaya mal. Esa es la realidad, no es otra cosa. Pero si nos va mal a nosotros, le va mal a la sociedad argentina. Y nosotros queremos que a la sociedad argentina le vaya bien. Nosotros no nos planteamos una relación de jamás de que sufran, porque cuando le va mal a la Argentina le va mal a la gente que tiene menos recursos, a la gente que tiene menos posibilidades. No le va mal a los ricos, le van a los mismos de siempre, le va bien, y a nosotros les va mal. Entonces esta actitud no es una actitud casual, es una actitud que tiene un correlato, que tiene una relación directa ¿con qué? Con no haber ido cuando asumió el presidente de la República a la Cámara. Es no reconocer que la gente votó otra cosa y
que la gente tiene derecho a expresar otra cosa. Por eso no fueron, porque creen que la democracia es solamente cuando gobiernan algunos. Y la democracia es la expresión del pueblo y es el gobierno del pueblo a través de sus representantes. A veces nos gusta y a veces no nos gusta nada quiénes elige la gente, pero es parte de la democracia. Entonces, no haber estado el día que asumía el presidente Macri tiene una línea, pero absolutamente lógica, con el planteo económico que hoy están haciendo los que se oponen. Quieren que nos vayan mal. Están teniendo una actitud golpista, pero les va a ir muy mal. Porque no solo vamos a sacar la ley que arregla la situación con los fondos buitres, sino que eso nos va a permitir a los argentinos tener fondos del exterior, tanto al sector público como al sector privado. Porque acá se habla mucho del sector público, pero no se habla que hay empresas en la Argentina que necesitan tomar fondos del exterior. Son empresas muy importantes que generan empleo, que generan recaudación fiscal. Nadie se acuerda de ellos. Entonces, en los próximos días, seguramente, ustedes van a tener medidas que estamos preparando en todos los ministerios, que tienen que ver y están relacionados con la generación de empleo, con el lanzamiento de planes de vivienda, una vez que se apruebe este paquete. Porque sabemos y reconocemos que en este tiempo se ha caído la actividad económica. Y es cierto. Y es cierto que se cayó la actividad económica. Y es cierto que tenemos un crecimiento de algunos puntos de la inflación, cuestión inevitable cuando se tomaban las decisiones. Pero también es cierto, y ustedes lo saben, que también se está desacelerando en algunos productos. Y que la economía, a partir del segundo trimestre, o mejor, del segundo semestre, perdón, y en el tercer trimestre se va a estacionar, y en el cuarto trimestre vamos a empezar a crecer al 3 o 4%, para crecer el año que viene al 5%. Esto es